Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema más, pero ahora de campo eléctrico debido a una distribución de carga continua. El problema dice así: una varilla de vidrio está doblada en un semicírculo de radio R. Una carga más Q está uniformemente distribuida a lo largo de la mitad superior y una carga de menos Q está uniformemente distribuida a lo largo de la mitad inferior. Ver figura. Me piden que determinemos el campo eléctrico que genera esta varilla cargada en un punto P, justamente que está en el centro del semicírculo. Ahí tenemos la figura. Veamos entonces qué es lo que necesitamos para resolverlo. Entonces, en primer lugar, necesitamos identificar, número 1, que este ejercicio se trata de una distribución de carga lineal, es decir, que tenemos un cuerpo rígido, en este caso una línea, al cual esa carga la vamos a repartir uniformemente a lo largo de su longitud L, que más adelante vamos a ver, se le llamamos L o le ponemos otra variable de acuerdo a la necesidad del ejercicio, y cuya división o distribución la vamos a representar por la letra lambda, que para nosotros va a ser la densidad de carga lineal, es decir, para más adelante pues cualquier porción que tomemos sea representativa. Y número 2, que como nos piden que determinemos el campo eléctrico y se trata por una distribución continua, entonces lo vamos a resolver utilizando más adelante la integral. Por eso que la expresión matemática que vamos a utilizar va a ser igual a d, va a ser igual a 1 sobre 4 pi x 1 sub 0, que es la constante de Coulomb, por el diferencial de Q sobre R cuadrado, que es la distancia donde se evalúa el campo eléctrico. Esa expresión la vamos a utilizar como base. Y por último vamos a emplear el análisis vectorial y el criterio de simetría para poder eliminar una o dos componentes de ese campo eléctrico y que solamente lo resolvamos en una sola dirección o solamente un eje. Entonces aquí tenemos la figura, colocamos ahí nuestro marco de referencia, XY justamente en el centro, y como dice la teoría, nos vamos a utilizar para probar que existe un campo eléctrico en el punto P, específicamente en el centro de ese semicírculo, una carga de prueba que por definición es positiva, y utilizamos la nomenclatura Q sub 0. Aquí la tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para probar campo eléctrico? Vamos a tomar una porción justamente en la parte positiva, o en la parte donde está cargada positivamente, y vamos a proyectar para ver qué campo eléctrico va a haber. Ahí tomamos un pequeño diferencial según la forma que tiene esa varilla que está doblada. Ahí tomamos una pequeña porción de la carga, por eso es un diferencial de Q, y vamos a proyectar hasta donde está la carga de prueba, ¿sí? Que sería la distancia R según la expresión matemática. Con más vamos a tener justamente en el punto P, donde está la carga de prueba, un campo repulsivo por la ley de los signos. Cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Ahí tenemos el ángulo que va a estar formando con respecto al eje Y, y como es opuesto por el vértice, el ángulo θ y, que después vamos a utilizarlo para descomponer ese campo eléctrico o ese diferencial de campo eléctrico producido por esa parte de Q que tomamos en la zona positiva. Ahí está el radio del semicírculo, que sería siempre la distancia donde probamos campo eléctrico. Por simetría, la otra porción va a ser lo mismo, la parte negativa no va a ser lo mismo, y tomamos otra vez esa porción que es un diferencial de Q, pero ahora va a ser menos. Cuando proyectemos campo eléctrico donde está la carga de prueba, menos y más, vamos a tener un campo atractivo, un diferencial de campo atractivo. Ahí tenemos el ángulo θ que se refleja con respecto al eje Y negativo, y como podemos ver, según mi marco de referencia, esos dos diferenciales, tanto producidos por la parte positiva como la parte negativa, hay que descomponerlos en esas direcciones, ¿verdad? Una coseno, otra seno, quedándome de la siguiente manera. Miren. Al descomponerlo tendríamos ese diagrama vectorial de campos eléctricos, donde podemos ver que las dos componentes
justamente en el eje X se van a cancelar, ¿no? Esta de en X se cancela con esta, y cada uno de los dos partes positiva y negativa van a estar generando dos diferenciales sobre el eje Y, ese es el campo que vamos a trabajar, quedándome de la siguiente manera: 2 veces de E coseno de teta, porque están relacionadas con el cateto adyacente, y ese es el que vamos a trabajar. Ahí aplicamos el criterio de simetría y el análisis vectorial. Entonces, por lo que acabo de decir, por el criterio de simetría, el diferencial de campo que vamos a trabajar va a ser igual a 2 veces, porque ya tomamos la parte positiva y la parte negativa, diferencial de E coseno de teta. Entonces esa va a ser nuestra base para poder resolver este ejercicio. Entonces nos quedaría entonces que el de E va a ser igual a 2, porque ya tomamos todo la carga positiva y la carga negativa de esa barra doblada, es decir, que tomamos con ese 2 toda la barra. Factor de E, que va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que es la constante de Coulomb, por dq sobre r cuadrado, y el coseno de teta, que fue la componente donde va a haber campo eléctrico. Entonces es el que vamos a trabajar y vamos a tratar de resolverlo. Al integrar en ambos lados nos quedaría integral de E va a ser igual a integral de 2 factor de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 dq sobre r cuadrado por coseno de teta. Entonces al simplificar me quedaría que integral de E va a ser igual a E. Ese 2 que tenemos ahí se simplifica con ese 4, mitad 2 mitad 1, sale la integral 1 sobre 2 pi epsilon sub 0, quedándome como campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 2 pi epsilon sub 0 integral de dq sobre r cuadrado por coseno de teta. Podemos ver ahí que ese r cuadrado es constante, pero después vamos a ver cómo lo trabajamos para eliminarlo o sacarlo de la integral, pero veamos qué hacemos con ese diferencial de q, porque tenemos también a teta y tenemos dos variables ahí, q y teta. Entonces, como podemos ver, como es una distribución lineal, esa carga que está ahí está repartida sobre toda la longitud del semicírculo. Yo aquí le he llamado S. Ese va a ser el perímetro, pero como es un semicírculo, es la mitad del perímetro. Pero a eso le llamamos lambda, densidad de carga lineal. Al despejar Q va a ser igual a lambda por S. Y como yo necesito el diferencial de Q para operarlo en la expresión anterior, voy a ver a que es igual a S. Para ello nos vamos a la siguiente figura que tenemos ahí, ¿no? Trabajamos el diferencial de Q en su espesor. Desde los extremos tiramos hasta donde está el centro del semicírculo. Esos dos extremos es R. Aquí se nos forma una pequeña longitud de arco y el ángulo teta que forma ese espesor. Por ese mismo concepto de longitud de arco, la longitud de arco S va a ser igual a R por teta. Entonces ya tengo que es igual S a R por teta, al cual lo voy a venir a sustituir aquí. Q va a ser igual a lambda por S, pero Q va a ser igual a lambda por S, pero S es igual a R por teta. ¿Qué es lo que está cambiando de esa expresión matemática? Q es variable porque estoy tomando una porción, lambda es constante, R es constante por cualquier porción que tome, y teta va cambiando de acuerdo a ese pedazo que tome S. Lo pude haber tomado más ancho, menos ancho, y ahí va cambiando teta. Entonces al diferenciar de Q con respecto a teta me quedaría de Q sobre diferencial de teta va a ser igual a, aplico ahí el criterio de la multiplicación, derivada de una constante 0 por teta 0 más lambda por R, que es constante, por la derivada de teta, que me va a dar 1, quedándome como lambda R. Entonces de Q va a ser igual a lambda R por diferencial de teta. Entonces ya tengo aquí es igual de Q. ¿Qué voy a hacer con ese diferencial de Q? Lo voy a venir a sustituir en la expresión que tenemos aquí pendiente. Entonces quedándome de la siguiente manera, que el campo va a ser igual a 1 sobre 2 pi epsilon sub 0 integral de dq sobre r cuadrado por coseno de teta, y aquí tengo el equivalente al cual voy a sustituir dq, lambda r por diferencial de teta. Al sustituir me va a quedar que el campo eléctrico va a ser igual 1 sobre 2 pi epsilon sub 0 integral de, en vez de dq, r lambda r de teta sobre r cuadrado por coseno de teta. Y puedo ver
que R del numerador se va con un R del denominador, lambda es constante, y sacando lo que es constante y quedando lo que es variable, me quedaría que el campo eléctrico va a ser igual a lambda sobre 2pi x sin su 0r, porque es constante r, integral de coseno de teta por de teta. Y como solo me va a quedar con respecto al ángulo, aquí están los límites de integración. Cuando el ángulo teta vale 0, el límite inferior hasta un ángulo teta igual a pi medios. ¿Por qué a pi medios? Porque ya tomamos el número 2 desde un inicio, que está acá, el número 2 está acá, y ya tomamos con respecto a ese criterio de simetría, este 2 que tenemos aquí. Por eso vamos a integrar la mitad de ese semicírculo. Pero la mitad de ese semicírculo solamente cubre de 0 a pi medio, por eso estamos integrando con esos límites. Entonces al integrar me quedaría una integral inmediata. El campo eléctrico va a ser igual a lambda sobre 2pi x sin su 0r, integral de coseno de teta, seno de teta, y evaluado de esos límites desde 0 hasta pi medios. Al evaluarlo me quedaría de la siguiente manera, que el campo eléctrico va a ser igual a lambda sobre 2pi x sin su 0 r, seno de pi medios menos seno de 0 con respecto a los límites. Seno de 0 es 0 y seno de pi medio es 1. Entonces quedándome de la siguiente manera, que el campo eléctrico va a ser igual a lambda sobre 2pi x sin su 0r. Ahí tenemos esa expresión matemática, pero nos queda con respecto a lambda, que es la densidad de carga lineal. Entonces lo vamos a ver cómo lo sustituimos para que me quede la expresión matemática en términos de Q. Entonces para ello tenemos que el campo eléctrico es igual a lambda sobre 2pi x sin su 0r, pero si recordamos un poquito ahí, lambda va a ser igual a Q sobre S. Lambda va a ser igual a Q. Ese es todo el perímetro que tenemos ahí, pero como he tomado la mitad porque ya tomé el 2 por el criterio de simetría, entonces esa porción de perímetro que tomé, como es la mitad de ese semicírculo, va a ser igual a pi r sobre 2, porque es la mitad de ese semicírculo. Si tuviera todo el círculo completo sería 2pi r. Como tengo la mitad, es pi r, pero como tomé la mitad de ese semicírculo, es pi r entre 2. Entonces quedándome entonces que lambda igual a hacer extremos por medios, 2q sobre pi por r. Ya tengo que es igual lambda para sustituirlo aquí. Entonces me quedaría que el campo eléctrico va a ser igual a lambda sobre 2pi x sin su 0r. Voy a sustituir en vez de lambda el equivalente que acabamos de encontrar ahí, 2q sobre pi por r. Al sustituirlo me quedaría que el campo eléctrico va a ser igual a 2q sobre 2pi cuadrado x sin su 0 r cuadrado. Ese pi cuadrado sale porque en el denominador pi por pi cuadrado, y ese r que tenemos ahí por r se hace en r cuadrado. Ahí podemos ver que ese 2 en el numerador con ese 2 en el denominador se puede simplificar quedándome de la siguiente manera, que el campo eléctrico va a ser igual a la carga que tiene esa varilla sobre pi cuadrado x en su 0 r cuadrado, y su dirección va a ir hacia abajo para que no nos quede solamente como que fuera hacia el eje menos y. Le quitamos esa dirección y le ponemos que esa carga de prueba va a sentir que es movida hacia abajo. Entonces ahí tenemos la solución de este problema, esperando que sea de utilidad, y pues nos vemos en la próxima.